Capítulo 10. Soledad. Pasaron 5 días de estancia en Adamsville. Una eternidad para Lillian. Tiempo de un sinfín de dudas, sin que nadie se hubiera presentado a traerle más obsequios, noticia alguna ni a alimentar sus vanas esperanzas. Aceptó, por fin, que de ella tendría grandes y graves asuntos que atender, antes que poner en riesgo su vida y la de su gente solo por agasajarla. Mucho menos acudir a visitarla o a presentarle formal propuesta para seguir sus pasos. Debía entenderlo y ser paciente. Tampoco su salud acababa de estabilizarse. La noche anterior y sin que ella recordara nada, se había presentado en la sala principal del hotel, en camisón, pálida como la nieve, cuando el recinto se hallaba atestado de jugadores de póker y del popular faro. Atravesó el local como si flotara, etérea, sin una palabra, sin fijarse en nada ni en nadie, mientras que los presentes no salían de su asombro ante esta incursión nocturna casi fantasmagórica que les heló a todos la sangre. La vieron detenerse frente a un viejo piano y ponerse a accionar las teclas como si probara su afinación. Acto seguido ante él se sentó, dispuesta a interpretar algo. Sin que nunca antes sucediera en aquel local, sonó una melodía bellísima, pero triste. Como ella. Desde el mostrador donde servía bebidas junto a su mujer, el dueño se cruzó de brazos, muy atento a la reacción de sus clientes, que a fin de cuentas, eran los que mantenían su negocio. Quizás más por la curiosidad o por el encanto del artista, el caso es que todos quedaron como obnubilados según avanzaba la maravillosa interpretación. Se vio esta repentinamente reemplazada por otra más resuelta y ágil, dejando a aquellos hombres rudos, endurecidos, algunos delincuentes, criminales, casi sin aliento por la vertiginosa sucesión de notas que ella desbordaba de sus manos con hábil maestría, mientras sonaba Scarlatti y su sonata barroca K141. Pero lejos de agradarle este manifiesto éxito al dueño, la evidencia era que su pendenciera clientela estaba de lo más inerte y atenta al arte de la joven, todo ello sin beber ni gastar $1. Inadmisible pues. Se acercó a la espontánea virtuosa del piano y de allí la apartó con muy malos modos, algo que fue a desatar las iras más encendidas del respetable. Alarmado, el dueño hubo de pedirle a su mujer que sacara a la muchacha de la sala y la condujera de regreso a su cuarto, mientras que él trataba de restablecer la calma, nada que no resolviese una ronda de whisky gratis para todos, del más barato por supuesto. De esta forma, consiguió que la velada volviera a su rutina normal. Lillian nunca recordaría este episodio. Al igual que todas las mañanas, la peculiar huésped se preparó para salir a la calle. Como mucho, rodearía la ciudad sin alejarse demasiado, puesto que ya llevaba varios avisos serios de acabar con sus huesos en la cárcel en caso de volver a asomarse al desierto, algo que había hecho a diario. Al bajar las escaleras que conducían al salón principal, se mosqueó de que los allí reunidos le prestaran máxima atención en cuanto advirtieron su presencia. Muy extraño, puesto que ella era habitual por aquellos lares, pese a que siempre trataba de evitar confianzas y pasar desapercibida. Pudiera deberse a su ya célebre recital de piano en ropa de dormir, algo que ella ni recordaba, pero nada más lejos. Se acercó al mostrador a recoger sus rosquillas de avena y néctar de frutas, lo cual debía seguir obteniendo a cambio de sus pertenencias, antes el espejo de plata, ahora la cajita de música y el abanico de ébano que iban a sacarla del apuro por el momento, siendo estos los últimos objetos de valor de los que estaba dispuesta a desprenderse. Ya solo le quedaba la pulsera de oro, regalo de su tío, la misma que siempre llevaría consigo el resto de sus días. Al dirigirse al propietario, lo vio más pendiente del periódico que tenía en la mano que de atenderla. Parecía incluso que pretendiese que su misteriosa clienta viera alguna de las noticias allí publicadas. La mirada estupefacta de la joven fue a posarse de lleno en aquella hoja, en la que pudo reconocer, sin género de dudas, su propia imagen.
La misma fotografía que se le había hecho en el fuerte, casi una semana antes. El titular no tenía desperdicio. La tragedia de Lillian Rose, de Belleville, a Adamsville, pasando por los indios apaches. Solicitó poder leer el artículo, aunque el contenido era más que previsible. Otra vez y para comidilla de los lugareños, su vida y desgracia contadas con toda suerte de detalles, el asesinato de su familia, todo lo sucedido con los bandidos, su secuestro a manos de los apaches, la reciente liberación a cambio de prisioneros, redactado de principio a fin con argumentos sensacionalistas, muchos de ellos inventados, inciertos, con intención de incrementar el ya existente odio de los colonos en contra de los nativos. Lillian suspiró, resignada. Estaba visto que no podía encontrar descanso, ni tranquilidad, ni mucho menos anonimato allá a donde fuese. Al devolver el periódico al dueño lo hizo partícipe de sus apremios más inmediatos. Por favor, ¿hay alguna posibilidad de que me emplee en el hotel? Aprenderé rápido, lo que sea. Lo siento, no tengo ningún puesto libre. Y la música ramplona de mi pianista se ajusta más a las necesidades de mi local que la suya. Oh, pero ¿acaso sabe usted que toco el piano? Esto ya es el colmo o me está tomando el pelo. Por cierto, tampoco me quedan habitaciones libres, así que vaya pensando en desocuparla. Uno de los clientes tuvo a bien, o a mal, recomendarle con sarcasmo. Pruebe en el salón. Allí aprecian mucho a jovencitas como usted. Y más si tanto anduvo entre, tosió, bandidos e indios. Con un gesto de profundo desagrado no quiso perder más tiempo con aquella gente y salió al exterior, para enfrentarse otro día y casi con toda probabilidad, al desencanto y falta de novedades. La misma expectación que le habían dedicado en el hotel fue la que encontró al recorrer las calles. Nadie osó dirigírsele, pero todos parecían saber de las verdades y mentiras sobre su vida, gracias al consabido periódico que llegara esa mañana en la caravana de mercancías. Tuvo la ocurrencia de dirigirse a las granjas a solicitar trabajo, pero, durante la negociación a pleno sol con el capataz, sufrió un desmayo, por lo que fue invitada a buscar un empleo menos duro y más sombreado, aparte de no volver a asomarse por allí. Resignada, con el ánimo a la altura del subsuelo y mientras seguía atenta a cuanto la rodeaba, le llamó poderosamente la atención la presencia de más militares que de costumbre. No era aquella una ciudad fortificada, aunque sí un lugar estratégico, por lo que esta inusual afluencia la puso sobre aviso. Se cruzó también con grupos armados de indios apaches. Había oído hablar de estos exploradores al servicio del ejército, siempre imprescindibles para localizar a los hostiles, dado su conocimiento del desierto, idioma y costumbres nativas. Pero lo que iba a vivir Lillian en ese momento no se lo deseó ni siquiera a su peor enemigo. Porque de entre los rastreadores indígenas vio surgir a uno en concreto, un viejo conocido, tan imprevisto como indeseable, el que menos hubiera querido volver a ver en toda su vida, Cleese. Aquello fue, en verdad, inaudito. Pocos rostros había logrado retener durante su enfermedad y este era uno de ellos, para su desgracia. A cual con mayor sorpresa, se quedaron ambos con las miradas fijas, incapaces de cualquier reacción. El que fuera indigno líder de la tribu de Deyan no osó pronunciar palabra, ni siquiera creyó conveniente que nadie allí supiese que él conocía a aquella mujer. Una simple acusación le podría valer su condena, por tanto, de ella se apartó, raudo, para proseguir el nuevo camino que se había trazado. Lillian en cambio no dudó en increparlo. Miserable, serpiente. El aludido no se detuvo, quizás por simple desconocimiento del idioma, más que por ignorarla. Por el contrario, a los soldados que la oyeron les hizo suma gracia el enojo de la muchacha. Buen acierto, señorita. Se rieron. Porque ese es justo el significado de su nombre, Cleese o serpiente, tanto da. ¿De qué conoce usted a ese indio? Obviando la pregunta creyó útil informarse a la par de advertirlos. ¿Qué hace aquí ese artero? No es de fiar, ni se les ocurra esperar nada bueno de él. Descuide, no nos fiamos de ningún indio. Pero a este ya lo conocemos desde hace tiempo, aparte de que es el principal guía de una expedición en contra de los hostiles. Mañana saldremos a darles caza. Ya sabe, les ganaremos la guerra a los apaches, gracias a los propios apaches. Mañana dice,
se alertó Lilian. Así es. Con un poco de suerte arrasaremos con las tribus y guerrillas que todavía osan enfrentársenos, y que tantos estragos causan entre los nuestros. Y usted lo verá, téngalo por seguro. Los militares se despidieron cortésmente y regresaron a sus ocupaciones. Algo que también debería de haber hecho Lilian, pero ella no quedó en paz. Sin perder un instante, buscó el lugar donde malvivían los nativos de diferentes etnias que trabajaban en las granjas. Como ya suponía, los fue a encontrar en la periferia, en las zonas más pobres repletas de barracones precarios. Su vida nunca había sido fácil, por lo que el trabajo duro y la escasez no era lo que peor llevaban. Lilian vio a varios apaches, hombres, mujeres y niños, reunidos en círculo alrededor de una fogata sobre la que se asaba maíz en un caldero. Salvo los guardias que los vigilaban, no era habitual que otros blancos se acercaran por allí, y menos una mujer sola. Pero esta era muy intrépida. Segura de lo que iba a hacer, se abrió paso entre el grupo y se situó justo en medio, a la vista de todos. Tras comprobar que no hubiese militares cerca, les preguntó a los nativos que ya empezaban a inquietarse. ¿Hay alguien aquí que hable mi idioma? La observaron con desconfianza, incluso recelo. Y por supuesto no contestaron. Entonces, supo que solo había una forma de ser escuchada. De ella. Osó pronunciar el nuevo nombre maldito para muchos. El asombro fue unánime. Y notorio. A un hombre se le cayó el plato de las manos, hubo un murmullo ininteligible, una mujer tomó a sus 2 hijos en brazos y salió corriendo, mientras que los demás no sabían cómo disimular su sorpresa. Pese a ser consciente de los graves riesgos a los que se enfrentaba, Lilian respiró hondo, y tras un nuevo atisbo alrededor procedió a informar. Mañana saldrá una expedición en busca de las tribus rebeldes, Tlis la serpiente los guía. Por favor, id a advertir a quien haga falta. Deprisa, deprisa. Se fijó ahora en los ojos de aquella gente, siempre silenciosa, pudiendo percibir en algunos un gesto de curiosidad, incluso simpatía. Fuese como fuese, para bien o para mal, ella había cumplido con lo que le dictara, más que su conciencia, su corazón. El cual bien podía llevarla a ser la siguiente en engrosar las listas de condenados al patíbulo. Cuando ya se retiraba, un vuelco en el pecho la obligó a detener de nuevo sus pasos. Y hubo de rogarles ayuda también para ella, cuya falta de noticias la sumieran en gran amargura. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Decidle que venga en mi busca. Que lo espero, siempre. Sin más, se retiró, para seguir viviendo su vida triste, sin nada a lo que aferrarse, más que a un endeble hilo de esperanza. Cuando ya abandonaba el suburbio, una voz grave, solemne, la paró en seco. No era para menos, dado el contenido de su mensaje. Nombre que has osado citar, darte respuesta. Se giró Lilian con suma intriga, yendo a encontrarse con un anciano ataviado al modo tradicional indígena, ornamentos de plumas y abalorios nativos, un bastón alto en la mano, y gran solemnidad reflejada en su rostro ajado por el tiempo, vicisitudes y clima extremo. Prosiguió. Nombre que osaste citar. Su significado, partir. El que se va. El que no regresa. Y así ha de ser. De lo contrario, traidor a su pueblo. El anciano endureció el tono. Por ello. Tú olvidar. Tú no de los nuestros. No esperar nada, irte. Le hizo un gesto brusco con la mano. Seguir tu camino. Irte con los tuyos, lejos. Sin dar posibilidad a réplica, desapareció tan rápido como había surgido. Y allí quedó la infeliz muchacha, asimilando tan desapacibles palabras, con la única y firme convicción de que no las iba a tener en cuenta bajo ningún concepto. Quizás no fuera consciente de que los apaches no deseaban que su jefe simpatizara con una mujer blanca, pero de ella le había dado esperanzas, mientras no fuera él en persona quien se las retirara, ella seguiría adelante en su empeño.